A ver, alumnos, continuamos. Voy a llamar asistencia. Altamirano, Presente, profesor. Arela, Presente, profesor. Asparren, Burgos, Presente, doctor. Castillo Carrillo, Castillo Velázquez, Presente, doctor. Cervantes, Presente, doctor. Flores, Presente, doctor. Guamán, Jordán, Presente, doctor. Paucar, Presente, doctor. Sánchez, perdón, Sancho, Presente, profesor. Vázquez, Presente, profesor. falta Asparren, Castillo Carrillo, no están, ¿no? Guamán, Asparrante entrando, profesor. Guamán, Enríquez. Presente, doctor. La próxima semana terminamos clases. Ay, sí. Ay, sí. Claro, Ah, rapidísimo. La próxima semana es la última semana de clases. no, la semana 15 también va a haber, sí, no, doctor. No, es evaluaciones. Ay, cierto, 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 tiene razón. Ay, no, una semanita más y ya termino. Sí, queda una semana nomás. Fabián Presente, doctor. Gómez Eje, Presente, doctor. González Carvajal, González Mego, No, profesor. Granda, Presente, profesor. Guerrero, Presente, doctor. Huachaca, Presente, profesor. Huarancay, Presente, profesor. Pacheco, Presente, profesor. Paco, Presente, profesor. Palomino, Presente, profesor. Panduro, Presente, doctor. Pingo, Presente, profesor. Ramírez, Presente, profesor. Valverde, Presente, profesor. Vega, Presente, profesor. González Carvajal ya no. Bien, vamos a continuar. Astrid, Buenas tardes, profesor. Disculpen, no podía contestar. ¿Podría considerarme en la lista, por favor? ¿A1 o A2? A1. No podía contestar porque no estaba. No, profesor, al inicio tuve un problema con el audio. Recién estoy solucionando. Ok. Gracias, profesor.
Bien, entonces como les decía, tenemos a los uréteres, ¿no? Los uréteres son conductos que comunican los riñones con la vejiga, nada más, ¿no? Estos uréteres tienen tres porciones. Una porción, una porción abdominal, ¿no? Una porción abdominal que pasa por encima del músculo psoas mayor y por detrás de los vasos gonadales, ¿no? Le digo vasos gonadales porque, bueno, si fuera hombre se llamaría arteria y vena testicular, y si fuera mujer se llamaría arteria y vena ovárica, ¿no? Como yo no veo acá si es hombre o mujer, o no estoy seguro, le decimos solamente gonadal, pero cuando se vea le tenemos que decir testicular u ovárica, ¿no? En este caso, bueno, el libro menciona que es testicular, aunque yo no veo el sexo del paciente. Entonces, lo que estamos viendo por acá es el uréter. Porción abdominal. Luego tenemos una pequeña porción, miren, que es la porción ilíaca. Y luego desciende y entra la porción pélvica. Entonces el uréter tiene tres porciones, abdominal, ilíaca y pélvica. Y lo que mencionaba hace un momento es una característica que, miren, esta de acá es la arteria aorta abdominal. La arteria aorta abdominal se divide en ilíacas comunes. Ilíaca común derecha, ilíaca común izquierda. ¿Ya? Ilíaca común derecha, ilíaca común izquierda. Y estas ilíacas comunes se van a bifurcar. Si ustedes miren, ven acá se está dividiendo en ilíaca externa y en ilíaca interna, ¿ven? Acá ya tenemos la ilíaca interna, acá ya se dividió, ¿ven? Ya se separó acá la ilíaca común. En cambio, del lado izquierdo, como la aorta está más hacia la izquierda, se está dividiendo por acá, miren. Ilíaca interna, ilíaca externa. Esto quiere decir que la ilíaca común izquierda se bifurca después del paso del uréter y la ilíaca común derecha se bifurca antes del paso del uréter, ¿ya? Por eso les decía que el uréter derecho pasa por encima de la arteria ilíaca externa y el uréter izquierdo pasa por encima de la arteria ilíaca común izquierda. ¿Está claro? Sí, profesor. Ok. ¿Podría repetir, por favor, profesor? Claro, lo que pasa es que como la arteria aorta se encuentra más hacia la izquierda, ¿no? En relación a la columna, está más hacia la izquierda la arteria aorta. Entonces, la arteria aorta se divide en ilíacas comunes, derecha e izquierda. Y las ilíacas comunes se dividen en ilíaca externa y en ilíaca interna, ¿no? Derecha e izquierda. Pero, como está hacia la izquierda, el uréter pasa por encima de la arteria ilíaca común izquierda. Por acá, ¿ven? Está pasando por encima de la arteria ilíaca común izquierda. Mientras que el uréter derecho está pasando por encima, ya no de la ilíaca común, sino de la ilíaca externa derecha. Porque la arteria ilíaca externa se está bifurcando acá. Acá se está bifurcando, antes del uréter. En cambio, la ilíaca izquierda, la común izquierda, se está bifurcando acá, después de que pase el uréter. ¿Ahora sí está claro? Sí, profesor, gracias. Ok. Uréter derecho, ilíaca externa derecha. Uréter izquierdo por encima de la común izquierda. Ilíaca común izquierda, ¿no? Y los uréteres, como les mencioné hace un momento, tienen tres porciones, abdominal, ilíaca y pélvica, y tienen tres estrechamientos, ¿no? Uno, que es el estrechamiento pélvico, ¿no? A nivel de la pelvis renal, ¿no? La pelvis renal se continúa con uréter, y ese estrechamiento, donde inicia el uréter, es el primer estrechamiento del uréter. Luego, cuando monta a la arteria ilíaca, ¿no? Ya sea común o externa, dependiendo si es derecho o izquierdo, ¿no? Supone que este es el izquierdo, sería la ilíaca común. Entonces el estrechamiento
ilíaco, ¿no? Por la arteria ilíaca. Y el tercer estrechamiento, cuando entra la vejiga, la vesical, ¿no? Entonces el uréter tiene tres estrechamientos, a nivel de la pelvis, a nivel de la arteria ilíaca y a nivel de la vejiga, ¿no? Acá vemos, ¿no? Primero, segundo y tercer estrechamiento, ¿no? Es por la posición del uréter, ¿no? La posición que toma. Entonces, es donde muchas veces se traba ahí el cálculo también, ¿no? Cuando pasa el cálculo, muchas veces se retiene ahí y va generando dolor. Ahora, si el cálculo fuera muy grande y no sale, tiene que operar, ¿no? Si no, tiene que ver la forma de que el paciente pueda liberar el cálculo. Lo ideal siempre va a ser el consumo de líquidos, ¿no? Porque hay personas que tienden a formar estos cálculos, ¿no? Los cálculos se dan por precipitaciones de iones, de calcio, fosfatos, ¿no? Entonces se van uniendo y van formando estos, como sarro, ¿no? Ese es el cálculo. Entonces, para evitar de que se estén almacenando ahí dentro de los riñones, lo ideal es que el paciente consuma agua, ¿no? El paciente debe consumir agua, un promedio de 3 litros al día, ¿no? Es lo que deberíamos tomar, ¿no? Eso nos va a ayudar. Por eso algunos dicen, ¿no? Toma chancapiedra, toma una serie de cosas, pero en realidad, bueno, tomes lo que tomes, obviamente estamos hablando de líquidos sanos y naturales, ¿no? No gaseosos. Pero en cualquier líquido que tomes va a ser adecuado para que puedas eliminar, pues, ¿no? Estos restos que quedan a nivel de los uréteres o de la pelvis renal. Acá tenemos, miren, el uréter, ¿no? El uréter derecho y el uréter izquierdo. Bueno, en este caso ambos lo estamos dibujando igual, pero recuerden que el uréter derecho pasa por la arteria ilíaca externa y el uréter izquierdo pasa por encima de la arteria ilíaca común, ¿no? Entonces viene de la pelvis renal y en la pelvis renal estamos viendo la vena, la arteria, perdón, el hilio renal, ¿no? Tenemos la vena, la arteria y la pelvis renal, ¿no? En ese orden, para ingresar al hilio renal. Y recordemos que la arteria renal me dividía segmento anterior, antero superior, antero inferior, inferior, y hacia atrás de la parte media, el posterior, ¿no? Acá están las glándulas suprarrenales, y acá las han puesto también encima del riñón, generalmente está encima del hilio renal, ¿no? Acá tenemos los uréteres. Y bueno, acá está la arteria aorta. Miren, esta sería la vena cava inferior. Esta es la aorta abdominal. Y miren que la vena renal izquierda está siendo cabalgada por la arteria mesentérica superior, ¿no? La vena renal izquierda es cabalgada por la arteria mesentérica superior. Y hay un detalle importante que estamos viendo acá. La arteria gonadal, tanto la derecha como la izquierda, salen de la arteria aorta. La vena gonadal derecha llega a la vena cava inferior, pero la vena gonadal izquierda, que es esta de acá, llega o drena en la vena renal izquierda, ¿ya? Entonces, ahí hay otro dato importante, ¿no? La vena gonadal, o sea, ya sea la testicular o la ovárica izquierda, no llega a la vena cava inferior, llega a la vena renal izquierda. En algunos casos puede llegar a la vena cava inferior, ¿no? Porque saben que siempre hay algunas variantes anatómicas, ¿no? Pero por lo general, la vena gonadal izquierda drena en la vena cava, perdón, en la vena renal izquierda, ¿ya? La arteria aorta abdominal, la arteria aorta abdominal, me va a dar una serie de ramas, ¿ya? Y con esto también terminamos con la arteria aorta abdominal. La arteria aorta abdominal desciende, ¿no? Y me da una serie de ramas. Algunas ya hemos visto, ¿no? Tenemos unas ramas llamadas las ramas viscerales, que son los troncos anteriores, ¿no? Que ya los hemos visto. Por ejemplo, tenemos acá el tronco celíaco,
que se da a nivel de T12, ¿no? Es una rama visceral. La arteria mesentérica superior, que se produce a nivel de L1, es una rama visceral. La arteria mesentérica inferior, que nace a nivel de L3, es una rama visceral, ¿no? Todas estas son sus ramas viscerales o troncos anteriores, ¿ya? Entonces, visceral, visceral, visceral. La arteria aorta se va a dividir en ilíaca común derecha, ¿no? Ilíaca común derecha, ilíaca común izquierda, ¿ya? Que se divide en externa e interna, ¿no? Esa es la bifurcación que se da a nivel de L4, ¿ya? Se da la bifurcación de la arteria aorta. Entonces, tenemos sus ramas viscerales. También tenemos ramas parietales que se pegan a la pared posterior. Una de ellas es esta, la frénica inferior, o también llamada, voy a poner otro color mejor, rosado. La arteria frénica inferior, o también llamada diafragmática inferior. Son sus ramas parietales, ¿ah? Las otras son unas ramas, miren, estas de acá, hay varias, que se dirigen hacia la pared posterior, alrededor de la columna vertebral, y son las arterias lumbares. Las arterias lumbares también son ramas parietales. Y otra rama que se va hacia la parte inferior, que justamente nace de la bifurcación de la arteria aorta en ilíacas comunes, y se va hacia atrás, hacia el hueso sacro, es la arteria sacra media. Sacra media porque también van a haber sacras laterales que vienen de la arteria ilíaca interna, ¿no? En este caso, la sacra media sale de la aorta abdominal. Entonces, son sus ramas parietales, ¿no? Bien, ya tenemos ramas viscerales y sus ramas parietales son la frénica inferior, lumbares y sacra media. Y por último, sus ramas laterales. Sus ramas laterales van a ser la arteria suprarrenal media, ¿no? Son ramas laterales. Tenemos la arteria las arterias renales, ¿no? Son ramas laterales. Y tenemos la suprarrenal, la renal y, y ninguna me falta. Ah, perdón, me faltaba esta. Y las arterias gonadales, ¿ya? También son ramas laterales, ¿sí? Entonces, la arteria aorta le está dando ramas viscerales, como son el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, la arteria mesentérica inferior. Me da ramas parietales, como son la arteria diafragmática inferior, las arterias lumbares y la arteria sacra media. Y me da ramas laterales, como son la arteria suprarrenal media, las arterias renales y las arterias gonadales, ¿ya? Que puede ser testicular u ovárica, ¿no? Son las ramas de la arteria aorta abdominal, ¿ya? No se olviden, ramas de la arteria aorta abdominal. Ya saben que la arteria renal, ya habíamos dicho la segmentación, ahora vamos a ver también la suprarrenal, ¿ya? Porque acá mencionamos la suprarrenal media, ¿no? Porque hay otras dos suprarrenales, la superior y la inferior. Acá la única que sale de la aorta es la media. Bueno, así como hay aneurismas en cualquier arteria, también podría ocurrir un aneurisma en la arteria aorta abdominal. Esto es peligrosísimo, ¿no? Generalmente se diagnostica por un hallazgo clínico o un hallazgo radiológico, ¿no? En un examen, se podría decir de pura casualidad. Porque una persona que tenga un aneurisma de arteria aorta y que este aneurisma termine lesionándose, termine reventando, drenando, obviamente la persona no va a sobrevivir, ¿no? Entonces, en este caso están colocando una malla para retener el aneurisma, ¿no? En relación a las venas, bueno, ya vimos la arteria aorta, no olvidar la vena cava, teníamos la vena cava inferior, que va a estar formado por las venas ilíacas comunes, ¿no?
La vena ilíaca común derecha se une a la vena ilíaca común, bueno, la derecha se une a la izquierda y forman la arteria, perdón, la arteria, la vena cava inferior, ¿no? Esta vena cava inferior va a drenar en la aurícula derecha, ¿no? En la cara posterior inferior de la aurícula derecha. Y en algunas ocasiones, como ya vimos antes, podría darse de que tengamos esta arteria, perdón, que estoy con arteria, con la vena, ¿no? Que tengamos la vena ácigos, una rama medial que une la vena cava inferior, drenando la vena ácigos, y lo cual haría que se comunique la vena cava inferior con la vena cava superior, porque recuerden que la vena ácidos desemboca en la vena cava superior a través del callado de la ácidos, ¿no? Entonces, si hay una raíz medial que se une a la vena ácigos, uniría la vena cava inferior con la vena cava superior, ¿no? Y el sistema ácigo ya lo hemos visto, están las intercostales posteriores derechas, la vena intercostal superior derecha drena en la ácigos y el callado de la ácigos también va a recibir a la vena hemiácigos y la hemiácigos accesoria, ¿no? Que drenan todos en la vena ácigos. Bueno, y aprovechamos también para recordar un poco lo que era el drenaje linfático, ¿no? La linfa de la mitad derecha de la cabeza y el miembro superior iba a drenar a través de la gran vena linfática, ¿no? Que va a llegar al ángulo yúgulo subclavio derecho. Entonces, en el ángulo yúgulo subclavio derecho llega la gran vena linfática. Ojo, gran vena linfática se le llama a este pequeño vaso linfático, pero recibe el drenaje linfático de la mitad derecha de la cabeza y el miembro superior. El resto del cuerpo, ¿no? Va a entregar la linfa, o la linfa se va a recoger a través de la cisterna de Kilo, ¿no? No la vemos acá, la cisterna de Kilo. No vemos su descripción, ¿no? Acá está, miren, la cisterna de Kilo, que les dije que se formaba a nivel de L2. Ahí está, ¿ven? La cisterna de Kilo. Y este asciende hasta la altura de T5, donde se dirige hacia la izquierda, para ascender por el lado izquierdo a nivel de T4 y llegar al ángulo yúgulo subclavio izquierdo, ¿no? Como el conducto torácico, ¿no? El conducto torácico. Bueno, lo estamos mencionando acá porque en la pared lumbar posterior vamos a encontrar también a la cisterna de Kilo, ¿no? Y como les dije hace un momento, tenemos también la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal es importante porque va a producir hormonas, ¿no? Eso ya lo enseñan en fisiología. Tenemos también que actúa en el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y bueno, como dato, ¿no? También se encarga de la regulación de la inflamación por la producción de cortisol, ¿no? El corticoide. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, consumimos corticoides, ya sea por algún tipo de enfermedad, sobre todo autoinmunes, muchas veces la glándula suprarrenal, ¿no? El organismo asume de que el mismo cuerpo ha producido mucho corticoide y comienza la falla a nivel de la glándula suprarrenal, por lo cual va a implicar en los riñones y comienza pues la edematización del cuerpo, ¿no? Por eso es que la gente empieza a hincharse, ¿no? Las glándulas suprarrenales anatómicamente tienen su característica, ¿no? La suprarrenal derecha tiene forma piramidal. La suprarrenal izquierda tiene forma semilunar, ¿no? Piramidal, semilunar, ¿no? ¿Ven ahí? Ahora, por lo general, bueno, esto es un dibujo, ¿no? Por eso lo han puesto encima del riñón. Pero por lo general no están acá arriba, están encima del ilio renal. 1 de cada 6 personas tiene la glándula suprarrenal arriba del riñón. Quiere decir que la mayoría de personas lo tienen por encima del ilio renal, ¿no? Entonces la glándula suprarrenal derecha tiene forma piramidal, la suprarrenal izquierda tiene forma semilunar. Y la irrigación va a llegar a través de las arterias suprarrenales, ¿no? Tenemos las arterias suprarrenales. Superior
media e inferior. ¿No? La arteria suprarrenal superior la vemos acá, miren. Está saliendo de esta arteria. Y esta arteria es la diafragmática inferior. Entonces la arteria suprarrenal superior es rama de la diafragmática inferior, también llamada frénica inferior. La arteria suprarrenal media sale directamente de la arteria aorta. ¿Eh? Sale de la arteria aorta abdominal. Y la arteria suprarrenal inferior es rama de la arteria renal. ¿Ah? Es rama de la arteria renal. ¿Ya? Entonces, la irrigación de la glándula suprarrenal se va a dar a través de las arterias suprarrenales superiores, medias e inferiores. Las superiores, ramas de la diafragmática inferior. Las medias, rama de la aorta abdominal. Y las inferiores, ramas de la arteria renal. ¿Ah? Entonces, eso me irriga la glándula suprarrenal, tanto la derecha como la izquierda. Listo. ¿Alguna pregunta? Bien, aprovechen en repasar entonces y nos vemos unos minutitos en la práctica, ¿ya? Profesor, Gracias. ¿Sí? ¿podría